Viernes de Entre Fronteras, comienzan las elecciones presidenciales de Rusia y está con nosotros Talia Iskan para hablar sobre eso. Bienvenida, Talia. Hola, Pedro, buenas noches. A ver, hay mucha polémica alrededor del mundo, sobre todo en Occidente, respecto a estas elecciones en Rusia. Que si en realidad es una simulación democrática, que si es pues meramente un trámite para darle una continuidad prácticamente de por vida a Putin. A ver, ¿qué es lo que está pasando en Rusia? Pues antes de las especulaciones hablemos del tecnicismo, ¿no? Estamos hablando de unas elecciones que van a durar 3 días en total. Incluso antes de las elecciones sabíamos que Putin contaba aproximadamente con 80% de popularidad. A comparación de Zelensky es una cantidad muchísimo más significativa. Ya pasó el primer día y ya tenemos incluso algunos resultados de la participación. Y lo sorprendente es que si la mayoría de la población rusa ha estado participando activamente. 28 regiones pudieron participar incluso de una manera electrónica, digital, y eso incluso hace muchísimo más viable estas elecciones. Y 71% ya participaron, nada más primer día. De Moscú ya contamos con 30% de participación y de participaciones presenciales contamos con más de 35%. Eso quiere decir que la población rusa sí está participando. Aquí, ¿sabes qué es lo polémico? Que las regiones anexadas como Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, como Gerson y Crimea también están participando, porque al momento de toma Rusia, la Federación de Rusia les había otorgado la nacionalidad rusa también, y ya que eran zonas prorrusas, también están participando. Entonces, lo que el Occidente ha criticado fue justo participación de esto, y también lo criticado fue si realmente están cumpliendo con los elementos de democracia. Pues la verdad es que sí es muy probable que Putin quede siendo presidente hasta 2030, porque sigue con popularidad independientemente del escenario de la guerra, y al mismo tiempo también en la historia hemos visto pocas ocasiones donde un país, mientras que esté en una guerra, esté cambiando de gobierno, porque eso representa más riesgo para un país. Claro, hay quienes dicen que esta gran popularidad también en gran parte es por miedo. Pues la verdad es que yo creo que está un discurso hipotético del Occidente que se nos está presentando a través de los mismos medios occidentales, satanizando a Putin y poniendo a la población rusa como si estuvieran en contra. Ponte de que sí haya, por ejemplo, trampa, o imaginemos de que no cumplieran con la democracia. Casi 80%. Incluso si ese porcentaje se baja, aún así cumpliría probablemente más de 50%, Pero ¿cuál es la democracia? Es que creo que acá la crítica no es a que se vaya a incumplir con lo que es la democracia. Más bien la crítica es a que cómo podría haber realmente opositores a Putin con todo el historial que han tenido los opositores que se le han enfrentado. Vimos lo que pasó con Alexei Navalny recientemente. Entonces, ¿con qué seguridad alguien podría oponerse a Putin al punto de contender contra él en una elección presidencial? Mira, el día de hoy sí hay 3 candidatos más, pero sí es cierto que son del mismo parlamento, y la verdad es que la población rusa también sigue viendo a Putin como autoridad. Aquí, ¿sabes qué es lo confuso del discurso? Ahorita el Occidente está incluso comentando los factores de democracia, hablando de Crimea y las zonas anexadas. Incluso Navalny mismo fue un nacionalista ruso que estaba de acuerdo con la anexión de Crimea. Entonces yo creo que el Occidente está pintando como una imagen, como si existiera un choque muy fuerte entre toda la población rusa y Putin, pero sí vemos como un escenario homogéneo. Como si estuviera sometida la población rusa. ¿Cómo una persona podría someter a toda la población? Es que no es una novela de Disney. No, pero es que no es que sea una novela, pero es un presidente tan poderoso al punto de tener un conflicto armado contra Ucrania de esa magnitud, al punto en que su sola presencia genera mucho en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, mucha adversión hacia su persona. Y pues no nada más porque sí, es que veamos todo el historial de todos los adversarios que ha tenido en el pasado Putin y cómo han terminado. Sí es una figura firme, sí es una figura con autoridad, pero yo creo que estamos dando demasiado peso a los presidentes o figuras políticas. Hay que recordar que las figuras políticas reflejan a la sociedad, de alguna manera están allá porque reflejan intereses de la sociedad, sea bueno, sea malo, sea democrático, no democrático, pero yo creo que también estamos
como viendo menos a toda la población rusa o más bien una población significativa que sigue apoyando a Putin en este caso. Porque si la mayoría vota, decimos que no es democracia. Si no hubieran votado, entonces decimos que él los está reprimiendo. Es nada más una persona, es un político. ¿Pero no es el hombre más poderoso de Rusia? Pues técnicamente sí, porque es el que gobierna. Y Rusia no es, junto hoy con Estados Unidos y con China, los 3 países más poderosos del mundo. Pero eso se habla de todas las grandes potencias, pero a final de cuentas los líderes de las grandes potencias están reflejando los intereses del pueblo. Entonces las elecciones ya los tenemos. Quita las zonas anexadas, aún así, en diferentes regiones, en el norte, en el sur, o sea, del país más grande del mundo, pues sigue teniendo popularidad esa persona. ¿Y cómo va a estar, pues, amenazando a cada individuo? Pues bueno, seguramente, es prácticamente casi un hecho que va a ganar y que estas elecciones pues ya son de trámite. El resultado va a ser que Putin va a ganar. Sí, también porque es el escenario de la guerra. La guerra empezó con Putin, entonces lo más probable es que hasta 2030 vamos a ver viendo los mismos actores. Acá el punto medular más bien es si Putin va a ser presidente de por vida. Bueno, eso no lo sabemos, lo vamos a ir analizando aquí. Muy bien, gracias, Talia. Gracias, Pedro.